Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver algunas fórmulas básicas para derivadas de funciones algebraicas. Vamos a empezar con lo que es con la derivada de una constante. Entonces tenemos que la derivada de una constante va a ser siempre 0. Esta nomenclatura nos dice que la derivada respecto a x de c va a ser 0, donde c es nuestra constante. Este tipo de simbología es la que vamos a estar viendo siempre en los formularios para derivadas de funciones algebraicas, trascendentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice esta primera fórmula, que la derivada de una constante es 0. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a derivar la siguiente función. Tenemos nuestra función f de x igual a 6. Como solamente tenemos el valor de 6, quiere decir que este 6 es una constante, no está multiplicada por ninguna x. Entonces, como es una constante, su derivada va a ser 0. Recuerden que para la derivada vamos a poner f' de x, o sea, vamos a poner este apóstrofe. Es importante porque ese apóstrofe es lo que hace la diferencia entre la función original y la derivada. También podemos utilizar lo que es la nomenclatura de la derivada respecto a x de f de x. Esa nomenclatura también la van a encontrar en los libros, pero nosotros en estos tutoriales vamos a utilizar la de f'. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a derivar la siguiente función. F de x igual a menos 7. Vean que igual tengo un valor solo, nada más que ahora es negativo. Entonces no importa si mi constante es positiva o es negativa, su derivada va a ser 0. De igual manera puedo tener una función donde mi constante sea una fracción. Por ejemplo, f de x igual a 3 cuartos. Vean que 3 cuartos no contiene ningún elemento de x o no hay ninguna x que esté multiplicando o dividiendo en esta fracción. Por lo tanto, esos 3 cuartos se toman como una constante y entonces su derivada sería 0 también. Inclusive si estas constantes también están dentro de un radical, o sea, de alguna raíz. Por ejemplo, f de x igual a raíz de 5. Eso sigue siendo una constante porque no hay ninguna x en mi expresión y su derivada sigue siendo 0. Vamos a ver otras fórmulas básicas de derivadas algebraicas. Vamos a derivar ahora la función f de x igual a x. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de x va a ser 1. Y para esto pues no hay muchos ejemplos, simplemente que si ustedes tienen en su función f de x igual a x, pues su derivada va a ser 1. Esta derivada es muy importante que la aprendan de memoria porque se va a utilizar muchísimo a la hora de derivar otras funciones más complejas. Vamos a ver la siguiente fórmula, que sería la función f de x igual a x elevado a la potencia n. Entonces la derivada de x a la n va a ser esta formulita. Y nos dice que la derivada de x elevada a la potencia n va a ser igual a n que multiplica a x elevado a la potencia n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia n va a bajar a multiplicar a x y le vamos a restar 1 a esa potencia. Vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede claro bien esta formulita. Y vamos a derivar la siguiente función. F de x igual a x a la cuarta. Entonces mi derivada la voy a desarrollar de la siguiente manera. F' de x la voy a tomar que es x a la cuarta, pero esa potencia, que en este caso es 4, va a bajar a multiplicar a x. Y a esa misma potencia le vamos a restar 1. De modo que mi derivada va a quedar como 4 veces el valor de x, pero al restar en la potencia 4 menos 1 me va a quedar 3. Entonces mi derivada sería 4x al cubo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a derivar la siguiente función. F de x igual a x a la menos 7. Vean que ahora la potencia es negativa. Pero no importa, la metodología es la misma. Entonces nuestra derivada vamos a tomar x a la menos 7. Y ese menos 7 es la potencia, o sea, es el valor de n. Lo que quiere decir que esa potencia va a bajar a multiplicar a la x y hay que restarle 1 a esa potencia. De modo que nuestra derivada nos quedaría menos 7 que multiplica a x y la potencia de x ahora sería menos 7 menos 1 que quedaría menos 8. Y esa sería la derivada de mi función. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver qué pasa si mi función tiene como potencia una fracción. F de x igual a x elevado a la 3 cuartos.
la metodología sigue siendo la misma porque la fórmula es la misma para todas mis funciones x elevadas a una potencia. Entonces la derivada voy a tomar a x elevada a la 3/4 y 3/4 pasa a multiplicar a x y le vamos a restar 1. De modo que nos quedaría la derivada como 3/4 que multiplica a x y a 3/4 le restamos 1 y la nueva potencia sería menos 1/4. Y de esta manera ya obtuvimos también la derivada de nuestra función, aunque la potencia sea una fracción. Vamos a ver otras fórmulas básicas de derivadas. Y ahora tenemos la derivada de una función multiplicada por una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener ahora una c que multiplica a una f de x. Y la derivada de esta constante por esta f de x va a ser igual a la constante que va a multiplicar a la derivada de nuestra función. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esta formulita, con unos ejemplos para que nos quede más claro. Vamos a derivar la siguiente función. F de x igual a 8x. Entonces vean que yo ya tengo ahí una constante, que en este caso es el valor de 8, y una función de x, que es la x. Entonces la fórmula me dice que la derivada va a ser el 8 se va a quedar igual, o sea, la constante se va a quedar siempre igual. Entonces, este 8 va a multiplicar a la derivada de x, pero la derivada de x ya sabemos que es 1. De este modo que nuestra derivada pues la obtenemos multiplicando 8 por 1 y en este caso pues, solamente sería 8. Entonces, la derivada de nuestra función 8x es simplemente 8. Vamos a hacer otro ejemplo. Y vean que ahora tenemos la función f de x igual a menos 5 por x al cubo. Entonces vean que nuestra constante en este caso es menos 5 y ahora la función de x es x elevado al cubo. Entonces nuestra formulita nos dice que la derivada dejamos la constante igual como está y esa constante va a multiplicar a la derivada de x al cubo. Pero x al cubo ya lo sabemos derivar, sabemos que la potencia tiene que bajar a multiplicar a la x y le vamos a restar a la potencia 1. Y aquí vean que ya tenemos ahora dos constantes, que sería el menos 5 y el 3 que está dentro del paréntesis. Entonces estas dos constantes se van a multiplicar. Así nuestra derivada quedaría que menos 5 por 3 nos da menos 15. La x se queda igual, pero al hacer la resta de nuestra potencia 3 menos 1 nos quedaría x al cuadrado. Y esa sería la derivada de nuestra función. Vamos a hacer un último ejemplo. Y vean si tenemos ahora la función f de x igual a 2x elevado a la menos 1/3. En este caso vemos que nuestra constante es 2 y nuestra función de x es x elevado a la menos 1/3. De modo que la derivada, pues dejamos la constante 2 igual como está y esa constante va a multiplicar a la derivada de x a la menos 1/3. Entonces por fórmula ya sabemos que el menos 1/3 va a pasar a multiplicar a la x y le vamos a tener que restar 1. Aquí del mismo modo ahora la constante 2 va a multiplicar al menos 1/3 y nos queda de la siguiente manera. 2 por menos 1/3 nos da menos 2/3, la x se queda igual y al hacer la resta de menos 1/3 menos 1 nos queda menos 4/3. Y de esta manera hemos obtenido la derivada de nuestra función. No olvides suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los próximos videos y cursos que se estarán subiendo. Y si te gustó el video, por favor regálame un like. Nos estamos viendo en la próxima ocasión y recuerda que las matemáticas están en tu poder.